Un saludo revolucionario, bolivariano y chavista a todos y todos. Este es un problema, el tema que estamos debatiendo es un problema del más alto interés nacional y uno tiene que hacer un esfuerzo por mantener la mesura, la serenidad frente a la tergiversación de la historia que se intenta hacer y que ha intentado hacer el diputado que me antecedió. Nosotros, el gobierno revolucionario, el discurso que dio aquí el presidente Nicolás Maduro el lunes 6 de julio, es un discurso de profundidad desde el punto de vista jurídico, histórico, doctrinario, conceptual, que recoge dos elementos esenciales, a mi modo de ver, bien importantes en este debate. Por una parte, lo que ha sido la posición que históricamente ha mantenido Venezuela frente a la situación, el elemento territorial, la controversia territorial que con Guyana tenemos desde el siglo XIX. Primero con el Imperio Británico y luego con Guyana. El compañero presidente Nicolás Maduro ratificó en todas sus partes lo que ha sido esa línea de conducta histórica del gobierno, del pueblo de Venezuela frente a esta controversia territorial. Y luego ratificó también una conducta que ha sido fundamental en la política exterior del gobierno revolucionario, primero con el comandante supremo Hugo Chávez y luego con el propio presidente obrero Nicolás Maduro, que es el sostenimiento, la lucha por la paz permanentemente y la diplomacia de paz como un elemento fundamental que en el marco del derecho internacional se levanta para resolver los problemas, las controversias, las diferencias internacionales. Me están tratando de provocar y no me lo van a hacer. Nosotros, en primer lugar, queremos decir lo siguiente, presidente. El despojo que hizo el Imperio Británico contra Venezuela a partir de los años 30 lo hace, entre otras cosas, partiendo de una situación histórica que no es la de hoy ni política. En el siglo XIX venezolano, luego de la muerte del Libertador, de la traición de las oligarquías con el proyecto bolivariano, se desarrolla, se desata en Venezuela y en todo el continente una situación de inestabilidad política, de guerras civiles, de luchas entre caudillos que debilitaron, empobrecieron económica, políticamente a estos territorios, frente al Imperio Británico, que en aquel momento era el imperio colonial más importante de la época. Y ese es uno de los elementos que explican el despojo que hace el Imperio Británico de las tierras situadas en el territorio de lo que es la Guayana Esequiba, que como efectivamente lo decía el compañero Earle Herrera, dentro de las cosas que hay que reivindicar es que la Constitución bolivariana aprobada en 1999, a propósito de los que dicen que no hemos hecho nada en el gobierno bolivariano, la Constitución recoge un principio fundamental en el artículo 10, y hay que volverlo a leer porque parece que se les olvida. El artículo 10 establece: el territorio y demás espacios geográficos de la República son los que correspondían a la Capitanía General de Venezuela antes de la transformación política iniciada el 19 de abril de 1810, con las modificaciones resultantes de los tratados y laudos arbitrales no viciados de nulidad. Y alguien puede decir que cuando el constituyente y el comandante supremo Hugo Chávez enviaron la propuesta
a esta Asamblea Nacional Constituyente. Y alguien puede decir que cuando la aprobó el constituyente que no estaba pensando, entre otras cosas, en la Guayana Esequiba, usurpada por el Imperio Británico y que heredó el gobierno actual, que heredó la República Cooperativa de Guyana sin el consentimiento, sin la aprobación de Venezuela, la antigua República de Venezuela, hoy República Bolivariana de Venezuela. Decía el compañero Earle Herrera, señalaba algunos hitos. Algunos de esos hitos están recogidos en este texto que mencionó el compañero presidente Nicolás Maduro y que yo voy a leer acá un momentico. Hablando de los que dicen que no hemos hecho nada y que la diplomacia venezolana, la diplomacia bolivariana, la diplomacia de la revolución bolivariana ha hecho silencio en todos estos años. El 19 de marzo del año 2000, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, expresó en su programa dominical a los presidentes, cito, la oposición del gobierno de Venezuela a la instalación de una plataforma de lanzamiento de cohetes en el territorio Esequibo, asunto que lo estaban gestionando en aquel momento ante la administración de los Estados Unidos porque ese territorio está en reclamación. El 3 de julio de ese mismo año, óigame diputado que me antecedió, el 3 de julio de ese mismo año, en alocución durante el acto de creación de la Universidad Nacional Experimental Marítima del Caribe, el presidente Hugo Chávez Frías afirmó que, y cito, Venezuela no permitirá que se instale en ese territorio que es venezolano, una base de lanzamiento de cohetes. Eso no lo toleraremos. El Esequibo es nuestro desde que el mundo es mundo y ejerceremos nuestra soberanía. Hugo Chávez Frías, 3 de julio del año 2000. El 23 de octubre de ese año, el presidente de la compañía Bell Aerospace Technologies, INC, Andrew Beal, informó la decisión, óyeme, diputado de oposición, informó la decisión de cesar operaciones comerciales con Guyana debido a la instalación de una base de lanzamiento de cohetes en la zona en reclamación. Ok, luego, eso con el tema de la instalación de la base de lanzamiento de cohetes en el territorio de la Guayana Esequiba. En el año 2011, y aquí miente descaradamente el diputado que me antecedió, tuerce la verdad histórica, la retuerce como lo hacen los socialdemócratas toda la vida. Dice, el 30 de septiembre del año 2011 en Puerto España se produce la declaración conjunta de la ministra de Relaciones Exteriores de la República Cooperativa de Guyana, Caroline Rodríguez Birket, y el ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Ambos ministros reconocen que la delimitación, óigame diputado que me antecedió, ambos ministros reconocen que la delimitación de fronteras marítimas entre los dos estados sigue siendo un tema pendiente y coincidieron en que dicha delimitación requerirá negociaciones. Es decir, la definición del mar, del espacio marítimo entre Venezuela y Guyana no está resuelta en tanto el territorio entre ambas naciones no esté definido, en tanto la controversia territorial se mantenga. Por eso es que el diputado que me antecedió miente y tuerce la verdad histórica y aquí tenemos los elementos a mano. El 10 de octubre de 2013, ya bajo la presidencia del compañero presidente obrero Nicolás Maduro, se produjo el incidente con el buque de investigación oceanográfica RB Tecni Perdana, cuando incursiona en aguas jurisdiccionales de Venezuela. Esto genera una protesta por parte de Guyana y aunque el buque es dejado en libertad pocos días después, recuerden que fue llevado a la isla de Margarita, este hecho evidencia la necesidad de retomar las negociaciones por el referendo limítrofe. Es decir, nosotros, en primer lugar, desde que el compañero comandante supremo Hugo Chávez llegó a la presidencia de la República,
mantuvo vigente la posición de Venezuela con relación a la controversia territorial con la Guyana, siguiendo la tradición histórica que comenzó en 1811, cuando la Constitución de 1811 definió al territorio nacional como el que correspondía a la Capitanía General de Venezuela antes de las transformaciones políticas que se iniciaron el 19 de abril de 1810. De manera que, y eso se ha mantenido en todas las constituciones. Hoy estamos en presencia de una provocación, en presencia de un agravio de parte del nuevo gobierno de la República Cooperativa de Guyana, y no tenemos ninguna duda, y no tenemos ningún miedo, y no tenemos ningún problema en decirlo, que detrás de esa provocación está la ExxonMobil y está el Departamento de Estado y el Pentágono de los Estados Unidos de Norteamérica. Está la administración norteamericana, porque se corresponde con la misma línea que comenzó, por ejemplo, con el decreto ejecutivo del presidente Barack Obama del 9 de marzo de este año. 30 segundos, diputado. Voy redondeando, compañero, presidente. Entonces, queremos decir lo siguiente para finalizar. Esta bancada revolucionaria respalda en todos sus términos el planteamiento hecho por el presidente obrero Nicolás Maduro aquí el día 6 de julio. Y además va a votar con los dos brazos en alto el acuerdo que fue presentado por el compañero diputado Yarle Herrera. Es todo, compañero presidente. Muchas gracias.